Bueno, otra semana más aquí con un tema muy interesante. El de esta semana me encanta porque está íntimamente relacionado con el de la semana pasada, que si os acordáis lo dejamos con un reto, con algo, y voy a solucionar, entre comillas, ese reto antes de pasar a esta escuela sabática, si os parece bien, ¿eh? Simplemente voy a leer un texto que es el de Mateo 5, 17, y es ver la relación de Jesús con la ley. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Y la escuela sabática pasada acabamos hablando un poco de esto, y hoy seguimos hablando de la ley, pero en concreto de una ley, y es el cuarto mandamiento, ¿no? ¿Qué os parece el tema? A mí me parece muy interesante porque en relación entre lo que era puente, digamos, entre la escuela sabática de la semana pasada y esta, me gusta mucho la idea que habías comentado antes de qué es lo que tú como persona que no fue criada en un hogar con todo este conocimiento, sentiste ante esa ley, ¿no? Y a mí me pasó realmente que cuando yo venía como de un contexto social en el cual un poco se le daba un valor un poco al desorden, ¿no? Como que el desorden era a nivel creativo, a muchos niveles es como que el desorden era algo positivo. Claro, siempre hay orden dentro del desorden, lo que se dice, sí, ¿no? Un poco así, ¿no? Y cuando yo no era consciente de eso hasta que de repente me encuentro con la ley. Al principio tengo una relación un poco más como el pueblo de Israel al principio, ¿no? Y de repente un día me doy cuenta de que Dios me está diciendo en esa ley que el orden es bueno, ¿no? El orden es bueno. O sea, hay un orden, hay una estructura, y moverse dentro de ese orden y estructura es bueno para mí. Y me llamó la atención porque a mí sí que me rompió un esquema que traía como que el orden era lo de siempre, lo clásico y lo que estaba mal, y había que romper con todo eso, ¿no? Sin embargo, Dios me trae otra vez a la idea de móvete en este orden y vas a verlo. Y esta semana hablamos del sábado. Y es un elemento que trae un orden muy práctico a nuestra vida, porque como decíamos, a veces no tenemos la circunstancia de poder enfrentarnos a la decisión de matar o no matar, según con la profundidad que la veamos. Pero el sábado es una cosa que trae un orden práctico a nuestra vida todo el tiempo, y que en cierta forma es un día que ordena el resto de la semana. Me encanta en ese sentido esta escuela sabática. De hecho, como adventistas muchas veces nuestra vida gira en torno al sábado, por decirlo así, y te ordena la semana. No sé, a ti, Dante, ¿qué te parece? ¿Cómo vives el sábado? Para mí fue al principio como... ¿What? Sí. Claro, la primera vez que escuchaste... No, ni siquiera. Es decir, nunca me lo había planteado. Es decir, bueno, yo te digo, mi contexto es muy diferente. Yo era tatuador. Es decir, yo vivía una vida acorde a lo que a mí me daba la gana. Quería trabajar. Sí que era desorden, ¿no? Es decir, lo mío era desorden total, Ceci. Es decir, yo antes de entrar en el contexto de la iglesia, yo creía que estaba bien, que todo guay, que perfecto. Pero estaba sufriendo bajo las consecuencias de no tener esa ley y de no tener ese reposo. Porque, claro, uno dice, voy a parar. ¿Pero por qué para? No para porque tiene el privilegio de parar, sino para porque ya se enciende el piloto de emergencia, y en mi caso, que te digo, como tatuador, vives una vida de excesos, no todos, obviamente, pero la gran mayoría, una vida de excesos muy loco. Claro. Y en este contexto me encanta Jesús en Marcos 2:27 describe el porqué del sábado. El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue instituido porque el hombre lo necesita. De hecho, hay una imagen y me gustaría que lo pensáramos por un momento, volviendo a la creación, ¿no? Porque el origen del sábado obviamente está en la creación, porque en ese momento es donde aparece todo, y también el sábado. Claro, y para el hombre se refiere al género humano en general, no solo al judío en ese contexto. No, claro. Porque además Marcos no escribe solamente para judíos, de hecho es para todos. Y es que la creación, de donde todos venimos, hay como 3 días en los que se crea espacios. El primer día, segundo día, tercer día se crean espacios. Y el cuarto, quinto y sexto día se llenan espacios. Y hay un día que, entre comillas, se queda descolgado, el sábado, el séptimo día. Y es como, ¿qué espacio crea el séptimo día Dios y cómo lo llena? Dios crea un espacio para reunirse contigo. Había creado en el día sexto a Adán y a Eva. El séptimo día, el primer sábado de la historia, el primer día
de la historia de Adán y Eva es junto con Dios. Sí. Y Dios llena el sábado con su presencia. No hace falta crear algo para llenar el sábado, sino que el sábado está lleno de la presencia de Dios. Y es una imagen preciosa y es una imagen que a veces perdemos, ¿no? Porque decimos sábado, sábado, cuarto mandamiento. Y como habíamos hablado, como hay gente que a veces los mandamientos los ve como algo malo, negativo y que a ver cómo hacemos para quitárnoslos de encima, a veces se pierde. Rapidito, ¿no? Claro, el sábado que pasa rapidito. Y no tiene nada que ver con eso. El sábado está desde la creación, desde la fundación de este mundo. Y si Él lo hizo, parte de eso, de que todo era bueno en gran manera, es porque había un sábado, había un día en el que nosotros hoy lo celebramos. Y lo que tú nos estás diciendo, Cristian, tú nos estás llevando a la creación. Es decir, tú nos estás llevando a Génesis. Es que, a Génesis capítulo 2. Estamos hablando de un tiempo en el que yo sepa, si estoy equivocado, corregidme, todavía Israel no existía. No, estaba bastante antes. Abraham no había hecho su pacto. No. Y el mundo aún no había sido inundado. Es decir, y se habla del sábado. Es que hay dos instituciones, vamos a decirlo así. Se habla de un Shabbat, sí, es verdad. Shabbat, sí. Pero sí, es verdad, que dará lugar a lo sábado. que será el sábado. Es decir, por eso se llama Shabbat, sábado. De descanso, ¿no? No sé en alemán, idiomas. en castellano más o menos se mantiene. En alemán también. A mí me gusta que en portugués es primer día, segundo día, tercer día, sexto día, sábado. Es sexta-feira que le dicen y sábado. El sábado es el único día que tiene nombre, me encanta. Y en rumano es Sabbat. Ajá. Es decir, le quitas una B y le quitas el shi y le pones Sabbat. Es así, sí. Se ha mantenido mucho, ¿no? Sí, es lindo. Hay dos instituciones claras, el matrimonio y el sábado, que se mantienen desde el Génesis y que son parte de... En el final de la creación de Dios, Dios pone eso y entonces todo es bueno en gran manera. Y es curioso porque realmente yo veo que hay como un redescubrimiento en muchas otras denominaciones, en el contexto cristiano, no judío obviamente, que ya me hablan de un Shabbat. Sí. Es decir, veo bastante gente que me dicen, sí, Dante, yo he descubierto el Shabbat. Y ahí es donde yo voy un poco, y seguro lo tocaremos varias veces en esta semana. Vale, ok, has descubierto el Shabbat, pero claro, ahora viene la cuestión del, ok, has descubierto que el ser humano necesita un reposo, y me parece incluso, y disculpadme si parece una locura lo que digo, ¿no? Pero en este tratado que sacó Francisco, también lo dice, el hombre necesita un sábado. Hay muchísimos libros de toda la ciencia, hoy por hoy todo está muy comprobado eso. Y ahora yo me pregunto, digo, pero ¿por qué nos ponemos ahí a hacer tanta discusión? Es decir, oye, ¿tú te quieres congregar el domingo? Oye, perfecto, congrégate, y el lunes, y el martes, y el miércoles, el jueves también. Pero, oye, no me andes regateando, ¿no? Es como cuando quieres comprar algo en algunos bazares que el tío, oye, tío, véndemelo ya, no te pongas a regatear conmigo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Claro. Y es que es lo que decía, pareciera... Nosotros tenemos asociado el sábado muy a los mandamientos y si los desechamos, pues bueno, desechamos también ese. Pero es interesante, en el contexto del Sinaí, donde lo dejamos la semana pasada de los 10 mandamientos, la primera vez que aparece el sábado como mandamiento, por decirlo así, o como orden de Dios, no es en los 10 mandamientos, es en Éxodo, por lo menos 4 capítulos antes, en Éxodo 16, cuando ellos están en el desierto muertos de hambre y están quejándose, Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Por lo menos teníamos ollas llenas de comida y de carne en Egipto, ¿no? Éramos esclavos, pero nos daban comida. Aquí estamos que nos morimos de hambre. Y Dios les da el maná, ese pan, no lo sabemos exactamente, ese alimento que por la mañana estaba ahí. Y les dice, oye, recoged maná, sí, muy bien, recogedlo todos los días y os va a durar un día, excepto el día sexto, el viernes, que os va a durar 2 días. Y parece que eso nos lo pasamos por alto, pero oye, ahí Dios ya está... Y el sábado no caía. Claro, y el sábado no caía, claro. Y ahí Dios ya está diciendo, oye, que ese día tiene algo especial para mí. Porque el tema de por qué el sábado o el domingo o el viernes o cualquier otro día de la semana, pues porque... Cambiar eso es renunciar al Dios creador, porque si Dios lo instauró desde la creación, eso se mantiene y no porque Él sea caprichoso y diga, no, el sábado porque no fue quiero el sábado. trabajar, dice Dios, ¿no? El sábado no te quiero dar eso que te estaba dando. Claro, no, sino porque es un mucho momento de mejor. encuentro y que nosotros nos llenemos... A sí mismo se da el sábado. Sí, nos llenemos de su presencia, eso que decíamos antes. Yo muchas veces
ni siquiera entro en esa discusión, lo dice 2 de Timoteo claramente, capítulo 2, no entres en las vanas discusiones. Yo no creo que la Biblia está hecha para empezar a sacar versiculitos a modo de pelea de espadas. Tú me das, yo te doy, te esquivo y tuché, ¿no? Me hace daño, ¿no? Y ahí es donde el otro día hablaba con un chaval, ¿no? Me decía muchísimas cosas del sábado. El sábado sirve para encontrarse con los amigos, para esto, para desconectar, para tal cual. Le digo, sí, todo perfecto. Pero el sábado sirve para algo más. En el contexto que estamos viendo del pacto, en el contexto que hemos estado hablando de, ¿os acordáis? Génesis 11, la Torre de Babel. Para mí que vengo de fuera, el sábado es volver a colocar a Dios en el centro de tu vida. Yo para mí el sábado realmente, porque no se trata de lo que tú decías, de adorar. Oye, ojalá adoráramos todos los días. Claro. Tal cual. Como muchos hermanos de otras denominaciones lo hacen domingo. Oye, todos los días. Sí, sí. Pero claro, el sábado aquí no se trata de adoración, sino se trata de darle a Dios el espacio que Él se ha tomado. ¿Entiendes? Porque es lo que tú dices en Éxodo, no, en Génesis 2. No es que, sino Él se tomó el tiempo de reposar. Y es muy curioso que lo llevemos a... Que volvamos al tema de la creación, porque no tengo la cita aquí, lo siento, pero sí que recuerdo perfectamente que Ellen White, es en El deseo de toda la gente, me parece, habla del sábado como sal a la naturaleza. También, sí, sí. Porque es la naturaleza la que te habla, es Dios el que a través de la naturaleza te está hablando y diciendo, te amo, quiero tu deleite, quiero tu descanso, encuéntrate conmigo, ¿no? O sea, vuelvo al entorno ese, que aunque no es como en el Edén, pero vuelvo a ese entorno que es idílico, ¿no? Uno pasea por la naturaleza y realmente nunca hay algo que deje de sorprenderte. Yo digo a mis hijas siempre cuando salimos, miren, si ustedes salen a la naturaleza con los ojos y los oídos y los sentidos bien abiertos, Dios siempre va a tener un regalo escondido y no falla. En la naturaleza siempre hay un regalo de Dios esperándote, un insecto, algo que sucede. Nos han pasado cosas hermosas, ¿no? Paseando quizás siempre por el mismo sitio, que tampoco es que yo vivo en un lugar espectacular, ¿no? Entonces decís, esa comunión y esa relación especial en la naturaleza, con el creador de la naturaleza, Él, en ese paseo de Adán y Eva, ¿no? O sea, es como recrearse con todo el sentido de la palabra, volver a crearte, ¿no? Restaurar esa imagen, o sea, ponerlo en ese lugar. Ajá. Y que Él, dejarte mimar, ¿no? Para mí el sábado es un día que me dejo mimar y lo quiero pasar sola con Él, no quiero más nada. Claro. Pero vuelve el tema del desafío. Sí. El tema del desafío, si yo coloco a Dios en ese lugar, vuelvo a tener el desafío de tener que relacionarme con Él y tal vez con una realidad que yo no quiero ver. Tal y como planteas el sábado, y tú también muy bien, nos damos cuenta que ¿qué es el sábado al fin y al cabo? El sábado es un tiempo y es un recordatorio de la gracia. ¿Por qué? Porque yo no controlo el tiempo. Yo puedo controlar mi trabajo, si trabajo más, si trabajo menos, si vivo de una forma saludable, menos. Yo controlo ciertas decisiones, pero yo no controlo el tiempo. Haga lo que haga en mi vida, haga lo que haga en la semana, me relacione o no con Dios, el sábado va a llegar. Por eso el sábado es tan especial. Por eso en la creación el sábado no tiene, igual que decíamos, ¿no? que hay como pares de días, pues el sábado no lo tiene. ¿Por qué? Porque es tiempo. Llega el sábado y llega el momento en el que tú te encuentras con Dios. Es un recordatorio de la gracia. La gracia, decíamos, que era merecer más de lo que recibir más de lo que mereces y no depender de ti mismo, sino depender de Dios. Volvemos a la dependencia. Y el pacto y la dependencia están íntimamente relacionados. El sábado significa depender de Dios. No lo controlo. Es un espacio en el que te lo cedo a ti simplemente. Y el sábado también es una imagen, porque está presente en toda la Biblia y en el Apocalipsis también, es la imagen de la recreación. Me encanta. Me encanta. Es decir, es espectacular. Creación, caída, pacto, recreación. Cada semana. Claro, cada semana. Es como el pequeño plan de salvación condensado en una semana siempre. Muy bien. Porque además, no sé vosotros, pero suele pasar, ¿no? El sábado, un día espectacular, vas a ver, estás súper bien y luego siempre pasa algo. El domingo o el lunes empieza y dices, esta semana va a ser una semana especial. Y tardas poco en caer, ¿eh? Normalmente. A mí por lo menos me pasa que algo pasa. Se te cruza alguien con el coche, lo que sea, y ese sentimiento pleno en el que te sientes bien desaparece. Rápidamente, caes rápido, ¿no? Y ahí volvemos a algo que he observado, que es verdad, que
si simplemente llevas una vida religiosa e incluso el sábado, es decir, reformulo, si llevas una vida o una relación con Dios solamente religiosa, no formalista, relacional, ¿quieres decir? efectivamente, Formalista, no ok. relacional, Ok. incluso el Shabbat guardado en sábado puede llegar a ser muy incómodo. Una carga. Efectivamente. Total. En ese sentido... Es el día en el que no puedo hacer menos cosas que otros Efectivamente. incluso, imagínate. Y ahí, Si ya los otros días eran un problema, ahora le sumamos. claro, y ¿no? es que me he visto hablando con gente de otras denominaciones que van los domingos a su culto y comparten a veces cuando... Y uno no lo hace queriendo, pero entra como en un modo automático en el que ya es como... venga, corre, que hay que ir al templo, hay que hacer y vestirse bien, y los niños estresados y tal. Ya no entras en ese reposo, de esa dinámica tranquila en la que de verdad entras, que para mí la pandemia ha sido como un parón y un reencuentro. Eso te iba a decir, la pandemia fue una pasada para los que tenemos hijos. Claro. La pandemia fue una cosa de... No para todos, ¿no? Han aumentado los divorcios y todo bueno, esto. Pero lo entiendo. El enfoque, ¿sabes? El enfoque para alguien puede ser bendición y para otro... Claro, pero realmente, no sé si te vas a decir lo que es esto, ¿no? Pero sí que es verdad que la familia se podía levantar sin horarios. Claro. Es que hay una cosa que es cierta, ¿no? Y yo trabajo en escuela sabática con nenes pequeñitos, 6, 7, 8, 9, y les pido una cosa a los maestros y lo traslado al resto de la iglesia, ¿no? Si tú bueno, vosotros sois pastores, no me valéis como ejemplo. Imagínate que fueras carpintero, ¿vale? Y entonces tú estás tus 7 días de la semana con tus trabajos, tus negocios, tus clientes, 6 días de la semana con tu trabajo. Vale, pero tú vienes a la iglesia y yo te digo, mira, Narcís, por favor, es que tenemos un banco roto. Y tú dirás, no pasa nada, lo arreglo. Pero es que al sábado siguiente yo te digo, mira, es que tenemos ahí una plataforma que no está en buen estado, no pasa nada. Pero a lo largo del tiempo, para ti no va a ser un día de descanso porque vas a hacer lo mismo que venías haciendo. Claro. Bueno, pues ahora aprovecho a hacer un llamado a los maestros de escuela sabática, ¿no? Si un niño pasa durante toda la semana un montón de horas sentado escuchando a alguien que le habla, intentemos que el sábado no se repita porque no va a ser su día de descanso. Claro. O sea, intentemos que el sábado puedan hacer algo que no hacen en el resto de la semana, ¿no? Porque a un adulto no duraría un mes en la iglesia entrando a hacer lo mismo que hace durante toda la semana, ¿no? Entonces, esa idea de liberación, mini liberación, como decías vos, mini plan de redención así, ¿no? O sea, un día de reposo, un día en el que puedas romper con esa rutina, ¿no? Un día en el que santifiquemos, porque Éxodo 20:8 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. En el Antiguo Testamento, santificar significa literalmente separar, poner a un lado, hacerlo especial. No significa, por santificar nosotros tenemos como algo santo, algo místico casi a veces. No es que sea algo místico, es que es algo puesto aparte, que tiene que ser diferente. Tenemos que celebrar el sábado, tenemos que esperarlo con unas ganas porque es el mejor día de la semana. Eso. No como sábado. Claro, porque me toca hacer un montón de cosas, ¿no? En la iglesia tengo que tal, este sábado, claro. Y por eso ahí es donde yo voy, es decir, ni caigo en el extremo de decir, no hace falta congregar. Es decir, he visto muchísima gente que dice, no hace falta que me congregue. No. Es decir, no es el extremo, sino el realmente analizar qué es necesario y qué es opcional. ¿Dónde me estoy perdiendo esa bendición? Porque hace muchos años yo leí el texto de Hebreos cuando no era estudiante de teología y mucho antes de terminar teología, y yo sigo viendo en Hebreos 4 un llamado, pero no un llamado cualquiera, sino más bien un ofrecimiento de parte de Dios. En cuanto que aquí Pablo, o el autor de Hebreos, que muchas veces se discute, pero yo creo que fue Pablo, dice, si hubiera dado otro reposo, hablando de Josué, ¿no? Pues lo hubiera dicho, pero no, estoy en Hebreos 4, versículo 9, por tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Por cuanto que no hemos entrado, así que en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en ese reposo. Y realmente es que lo que te digo, para mí, cuando leo este texto en el contexto y en general el contexto del libro, realmente me doy cuenta, uno, ese reposo en Cristo Jesús, ¿en qué día? En el día que Él establece. ¿Por qué? Porque yo lo necesito, porque puede llegar a ser un placer muy grande, porque me encuentro otra vez ese triángulo, ese árbol, ¿no? Con Dios, yo y el prójimo.
Y eso es flipante. Y ahí está la comunidad. Somos seres sociales. Lo necesitamos. Y por eso no dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Y en este periodo, que ha sido duro el Zoom, sí, pero yo muchas veces lo he agradecido. Oye, me alegro de que por lo menos tengo eso. O sea cual sea la plataforma, no es el ideal, no hacer publicidad, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Para mí la iglesia muy necesaria. Desde luego. Y además, en esto del sábado y la reunión el sábado, hay varias veces en la Biblia que se refiere al sábado directamente como parte del pacto, ¿no? Y me gustaría que leyéramos un par de versículos, es Éxodo 31, y es interesante poner primero el contexto y luego leer los versículos, porque en Éxodo 31 está hablando, 30-31 está hablando del tabernáculo de reunión, cómo tiene que ser, las medidas, los materiales, los detalles, todo. Y claro, el pueblo hasta ahora no había tenido un elemento físico, y entendedme esto, un elemento en el que ellos vienen a decir, Dios, ¿dónde está? Ahí. Ellos estaban creando ese espacio y decir, pues vamos a tener un sitio en el que nosotros vamos a hacer nuestros rituales religiosos ahí y vamos a relacionarnos con nuestros Dios donde ahí. Y ya tenemos un elemento físico, un elemento en el que lo vamos a ver. Y ellos, yo me imagino, tenían tantas ganas por hacer eso que quizá dirían, como lo estoy haciendo para Dios, lo hago todos los días. Y es como, no. Aunque tú estés haciendo eso, recuerda que, versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel, se lo está diciendo Moisés, dice, en verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Vosotros santificáis el sábado y yo os santifico a vosotros. Vosotros ponéis como algo especial el sábado, yo os pongo como algo especial. Y no es que si no lo haces no lo hago, sino que es simplemente lo que decíamos, la gracia, Él lo hará de todas formas. Hazlo tú también con el sábado. Generación tras generación. Generación tras generación. Y en el 17 también se dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Creación. Aquí está directamente yéndose a la creación, y es que el tema del sábado, y podríamos leer más textos que son exactamente lo mismo, muestran lo mismo. El sábado es parte del pacto de Dios, el sábado es el pacto con Dios, ¿no? Es parte de ese pacto con Dios, y es muy interesante como muchas veces le damos muchas vueltas, pero el sábado entonces yo puedo... El sábado es un día especial. No entremos al trapo de hasta dónde puedo ir. Vale, Señor, el sábado es tu día, pero ¿hasta dónde puedo ir? Porque pareciera ser que es así, ¿no? Sí. Puedo ir, pero ¿hasta dónde? ¿Esto es pecado o no es pecado? Márcame el límite. Oye, el sábado es un día para celebrar. Sí, yo creo que quizá para las generaciones que vienen tenemos que empezar a hacerles disfrutar de la compañía de Dios primero, para que después puedan encontrar en ese día incluso más de eso. Qué bonito. Más de ti, ¿no? Pero quizá queremos que ellos se mantengan en unos parámetros de lo que nos parece saludable para el sábado, como nosotros como cristianos, puede decir, un poquito más maduros, o que ya hemos pasado por esa etapa, pero va a llegar el día en el que ellos se deleiten en el sábado como yo me deleito. Si yo antes hice que ellos, o ayudé, o colaboré, o propuse que ellos disfruten de la compañía de Jesús, entonces cuando la disfrutas de verdad, decís, y el sábado de esto hay, exponencialmente, bueno, yo quiero eso, ¿no? Pero entiendo que ustedes trabajan con adolescentes y a veces queremos empezar por el final, ¿no? Y nos olvidamos de ese principio. Y a veces en esta sociedad se ha alejado mucho a los niños de la naturaleza, se ha perdido esa inclinación natural de los niños por la naturaleza, y nos toca salir con los adolescentes a buscar bichos. Elena, es así, o sea, es literal lo que digo. Yo he tenido, ahora con todo esto de la pandemia, reuniones al aire libre, y acabar con los niños más grandes encantados de la vida buscando gusanos. Es que ¿no? Estamos hechos para estar en la naturaleza. Exactamente. Entonces, si vemos que ellos no entran por el lado más teórico o más filosófico de vamos a sentarnos todo el día con la... Porque ellos piensan que el sábado se tiene todo el día con una Biblia, ¿no? Bueno, traigamos esa parte de niño y volvámonos a la naturaleza, que yo creo que ahí es mucho más fácil que podamos explicarles cuánto los ama Dios y que empiecen a disfrutar de eso que tiene para ellos. Hombre, aquí porque estamos en el contexto del pacto, no es una lección específicamente completo del sábado. Es que el sábado es un tema para un trimestre entero. Efectivamente. Yo ahí vuelvo a recordar muchas veces en el contexto del pacto, por cuanto yo he hecho mi pacto con Dios, ¿vale? Muchas veces el sábado tengo el derecho, fíjate lo que te digo, el derecho de decirle a todos esos pensamientos mundanos, mira,
No, vuelve mañana. hoy no es el día. Efectivamente, porque Claro. tengo el derecho. Tal cual. Tengo el derecho de decirlo. El domingo no. El domingo me puede venir el acusador, la conciencia, Todo. Mira, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Pero el sábado tengo el derecho Sí, sí. legítimo de decir, mira, no me des la vara hoy. Justo con Qué esto, guay. y me gustaría acabar con esta frase, justo con lo que dices, me encanta. Nosotros no descansamos un día porque hayamos trabajado 6. Nosotros no descansamos el sábado porque nos lo merezcamos. Descansamos ese día por lo que Él hizo por nosotros. Claro que sí. Ahí. Y me gustaría acabar simplemente con eso. Y la semana siguiente espero que nos veamos y podamos disfrutar de otra lección que se viene y es muy interesante. Perfecto. Buenísimo. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiéndolo en tu unidad de acción, en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean nuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y también en el cumplimiento de la misión.